Facebook para continuar con este discipulado. Pídalo al correo que se le va a mencionar todo este material de manera gratuita para que usted lo tenga y también puede verlo ya de manera diferida en YouTube. Estudio libro de Efesios. Hoy veremos el versículo 6 del capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Lo voy a leer nuevamente. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Un solo versículo que tiene tanta profundidad. Parece sencillo cuando leemos esto, alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en su amado. Pero no es tan fácil, no es tan sencillo. No son palabras, aunque sean comunes, y las cuales la hemos dicho, proclamado, cantado por tiempo, cada una tiene una definición en sí misma. Alabanza, gloria, gracia. A veces todas estas enseñanzas las decimos tan fácilmente, tan rápidamente, que muchas veces hemos caído, y hablo en primera persona, el no saber el verdadero significado de lo que allí se está declarando. El versículo 6 no está desligado del versículo 5. Más bien, el versículo 6 es el resultado, el producto, el fruto del versículo que le antecede, que está hablando de la filiación, que dice así: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos. Filiación. Si entendemos lo que es filiación, si entendemos la realidad de lo que significa en nosotros el ser llamados hijos de Dios, entenderemos lo demás. Y perdóneme, no quiero insultar la inteligencia de nadie en esta tarde, solo que a veces no tenemos la real dimensión, conciencia de lo que significa que usted y yo somos hijos de Dios, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo que significa que la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios, es el resultado, el producto de la filiación. Es decir, es el resultado, el producto de nuestra condición de hijo, de nuestra posición como hijos del Señor. Entender el versículo 6 que leí primeramente nos lleva, es como el engranaje. Si tenemos en esta oportunidad, en este día, en el Señor, luz, soy un hijo del Señor, he sido adoptado por Él, estoy en una posición de hijo, voy a entender lo que es la gloria, voy a entender lo que es la gracia y voy a entender lo que es alabanza para su gloria. Hablemos de la gracia, término bien sencillo. La gracia de Dios, de manera sencilla, pero profunda a la vez, que no es simpleza, es lo que Dios es lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para que nosotros le podamos disfrutar. Gracia no es un concepto, gracia es la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros y que llega a ser nuestro gozo propio, nuestro disfrute. El Nuevo Testamento nos enseña que la gracia nos ha sido dada. Juan 1:17 dice: pues la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Segunda de Corintios 12:9 dice, me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Está dentro tuyo. Está en tu interior. La tienes. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo habla en 1 Corintios capítulo 15, verso 10, pero por la gracia de Dios, escucha este texto, a mí me bendice mucho. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo hace mención, algo glorioso acá. Pablo habla de la gracia no como una inactividad. He hecho más que todos ellos. Vale decir, he predicado de lunes a lunes, he bendecido las cárceles, he bendecido los hospitales, he predicado 3-4 veces por semana, he hecho de todo. Estoy extrapolando, parafraseando a estos días. He hecho obra misionera, he recorrido el país, he viajado por el mundo. Todo lo que usted quizás pueda estar pensando. Pastor, yo he hecho de todo. Amo al Señor. Y Pablo dice, yo he hecho de todo, pero no yo, sino la gracia de Dios que hay en mí. Cuando hablamos de que la gracia es un disfrute, tú harás tanto por Dios, no tú, la gracia de Dios que hay en ti, pero lo vas a disfrutar. He escuchado mucha gente, que en algún momento han dicho, pastor, estoy sobrepasado, estoy presionado, ya no doy más en la iglesia, estoy cansada. Pablo dice, yo he hecho más que ti, he hecho más que todos ustedes. Ahora, hacer algo es evidente que acarrea problemas también. Y bueno, y sabemos la historia del apóstol Pablo. Pero dice Pablo, la gracia de Dios se hace poderosa en mi debilidad. Bástate mi gracia. Y luego añade en el otro versículo, pero no soy yo quien hace las cosas. Es la gracia de Dios que hay en mí. Amados, ¿cómo hacer más que todos los demás? Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí y que aquello te provoque disfrute. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos de ustedes se han cansado en la iglesia? ¿Cuántos? ¿Cuántos dejaron de congregarse? No estoy haciendo juicio de valor. Es una pregunta que es intencional. Hay intencionalidad en mi pregunta. Mucha intención. ¿Cuántas veces usted o yo, quizás usted mismo, usted misma, gente que se defraudó, se decepcionó, no quiso más con la iglesia, no quiso más con el Señor y tiene razones y le sobran las razones? Pero ¿cómo conectar con la gracia, con la gloria y con la alabanza? Uno conecta con la gracia, con la gloria y con la alabanza, primeramente conectando con nuestra filiación, que hemos sido adaptados, que somos hijos del Señor, que estamos posicionados en los lugares celestiales. Comprender o entender el Evangelio en esa dimensión de fe, en las alturas, en los lugares celestiales, en nuestra posición de hijo, en nuestra filiación con el Padre. Luego vamos a comprender en el Señor la alabanza, la gloria, la gracia y la gloria de alabanzas para Él.
Eso que dice Pablo, que aunque yo he hecho más que todos, que todas, que he recorrido los continentes, pero no yo, sino Cristo en mí. La gracia con la cual el Señor le dice, bástate mi gracia. Yo me perfecciono, me empodero en tu vida, sometiendo la debilidad. Aún así, con todo eso, dice que eso el apóstol Pablo le producía un disfrute. Yo estoy disfrutando esta noche acá. Hablábamos con Carlos recién, pero yo esto lo disfruto. Bueno, ustedes me conocen la mayoría. Yo disfruto de esto. Disfruto ministrar, disfruto predicar. No lo hago acá cómodamente en mi hogar, lo hago en distintos lugares, en los buses, es incómodo muchas veces, manejando, conduciendo incómodo. No es fácil viajar en un bus 3, 4, 5, 10, 12, 15 horas y llegar como lechuga, fresco. No es fácil, pero no soy yo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. No soy yo, es la gracia de Dios que opera en mi debilidad. Aún con todo eso, me produce un disfrute. No irradio amargura, irradiamos gozo, felicidad, alabanzas para su gloria. ¿Cuántos de ustedes le dan un fuerte aplauso al Señor? Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Además, Pablo inicia todas las epístolas, haciendo referencia a la gracia de Dios. Y también concluye de esa forma. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Cuando concluye, declara en Gálatas, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, hermanos. En Timoteo él escribe y dice, el Señor esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Tremendo, ¿eh? Esto indica que la gracia es prácticamente Cristo. Cristo mismo. Que cuando tenemos a Cristo, tenemos la gracia. Cuando vino Cristo, la gracia vino juntamente con Él. La gracia y la verdad vinieron. En cambio, la ley fue dada a través de Moisés. En Juan 17 dice que la gracia vino por medio de Jesucristo, indicando que la gracia es en cierto modo una persona. Está personificada la persona de Jesucristo. Si profundizamos en el Nuevo Testamento con respecto a la gracia, nos daremos cuenta de que la gracia es algo personificado. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de la persona de Cristo en cada uno de nosotros. Pablo dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Para él la gracia era una persona viva. En la experiencia del apóstol Pablo, una persona llegó a ser la misma gracia con la cual él trabajó. Por lo tanto, la gracia es realmente el propio Dios, es lo que Dios es, dado a nosotros para nuestro disfrute. Hablamos las primeras lecciones sobre las oraciones que solamente se detienen en las misericordias. Pero para hablar de las bendiciones, o que hemos sido bendecidos con toda bendición, y hacer esa declaración de oraciones que hace el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Efesios, es porque el nivel de revelación o en la dimensión en la cual Pablo se movía estaba muy por encima, en la cual los salmistas, cuando oraban, solamente se detenían en tus misericordias no tienen límites, grandes son tus misericordias. Y creamos eso, por favor. Creamos eso. Pero cuando entramos en este nivel de la posición de hijo, entenderemos que además
de declarar las misericordias del Señor, entramos en los niveles más altos. ¿Cuáles son? Hablar de la gloria, hablar de la gracia y hablar de las alabanzas a Él. Podemos cantar de la gracia, ¿por qué no? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un cántico de la gracia? La mayoría de los cánticos que uno oye, por lo general siempre hablan de la misericordia. Si alabamos a Dios solamente por su misericordia, vamos a permanecer en un nivel limitado. Entonces Dios nos lleva, además de hablar de su misericordia, elevar nuestro lenguaje y penetrar, diríamos, o introducirnos en la gracia de Dios. La gracia es el resultado de la misericordia, es evidente. Claro que sí. No podemos hablar de la gracia si no transitamos primeramente por la misericordia. La misericordia es la puerta de entrada. Pero cuando tú entras ya estás en la casa. Y en la casa no entra la misericordia. En la casa está la gracia. Ilustrémoslo de una forma. Cuando alguien llega a tu casa y te trae una encomienda o una carta, esa persona toca el timbre de tu casa. Si no hay timbre, golpea la puerta. Tú sales de tu casa y le recibes aquel sobre. La persona es muy amable, pero siempre estuvo fuera de tu casa. Esa persona no tiene acceso, escucha esto, esa persona no tiene acceso a transitar por la puerta a la privacidad de tu territorio. Menos tendrá espacio, tiempo para entrar a la casa tuya. ¿Por qué? Porque eso es única y exclusivamente tuyo, de tu familia, responde a otros códigos, responde a una ley familiar. Allí imperan otras cosas. Esa persona está sudada y te dice: Señor, señora, usted me puede convidar, por favor, un vaso de agua. Tú vas a tu casa, entras, abres tu refrigerador, sacas un vaso y le llevas un vaso de agua. Tú tienes misericordia de esa persona. Es bueno tener misericordia de una misericordia, ver la miseria en el corazón de una persona. Tú ves, correcto, aquello en el corazón, está sedienta esa persona y tú le llevas el vaso de agua. Eso ocurre operando fuera del territorio de los códigos familiares. Filiación, escucha esto, filiación. Comprender esto, la filiación, que estamos posicionados, que tenemos derechos de hijo, que estamos afiliados al Padre a través de Jesucristo. Nos introduce en la casa. El panorama, el escenario cambia. Tu hija, a ti papá, a ti mamá, no va a decir, no va a usar las palabras que usa el cartero o aquella persona que te llevó aquel sobre, aquel mensaje. Tu hija simplemente tiene sed. ¿Qué va a hacer? Se levanta del lugar donde está. Si está viendo televisión, simplemente se levanta y va al refrigerador, abre el refrigerador y toma agua. Ella no para, no hace una ceremonia, no para el televisor y dice: mamá, papá, por favor, guarden silencio. ¿Podrías, por favor, guarden silencio? ¿Podrías, por favor, darme un vaso de agua? Por misericordia. No diría eso. Por lo menos mis hijos no lo hacían así. Creo que ningún hijo lo hace así. No piden permiso. No tienen por qué pedir permiso. Es que no se manejan esos códigos. No existe el permiso. No hay leyes en la casa. Hay códigos familiares. Hay vínculos. Todo es de todo. Están los códigos de respeto, funciones que cada uno de nosotros tenemos, papá, mamá, hijo, etc. Deberes que tenemos que también cumplir, responsabilidades, siempre en los códigos de familia. Entonces, hablar de la misericordia es correcto, pero la misericordia es la puerta que a usted y a mí nos lleva, se abre para que entendamos lo que es la gracia. El hijo pródigo, él dijo:
Yo me levantaré, hablaré con mi padre, le diré que he pecado contra el cielo y contra él. Y dice que volvió en sí. Allí hubo misericordia. El Padre estaba allí, en la puerta, justo en el límite. Hacia afuera operaba la misericordia al hijo que se había ido de la casa, y cuando se va de la casa, él entró porque él quiso a someterse bajo otros códigos. En la casa, el hijo amargado, donde operaban los principios de la gracia, que nunca los pudo ver, nunca los pudo comprender, porque nunca él se acentuó en los lugares celestiales en una posición de hijo donde él puede disfrutar. ¿Cuántos de ustedes disfrutan la gracia del Señor? ¿Cuántos de ustedes disfrutan el ser llamados, hechos hijos de Dios? ¿Nos equivocamos? Sí, nos equivocamos. ¿Cometemos errores? Sí, cometemos errores, pero sabes, estamos en la casa. Y en la casa no puede haber un hijo amargado, no puede haber una hija amargada. Tiene que haber una hija que más allá de todas las actividades, de todas las actividades tengas que decir, aunque estés cansado, aunque estés agotado, no son tus fuerzas, no soy yo. No soy yo, es la gracia de mí, la gracia de Dios que opera a través de mí. Amén. Bástate mi gracia, toma la gracia, no menoscabes la gracia, no menosprecies la gracia, no abuses de la gracia. Ahí está el Padre, siempre en la mitad, para que el Hijo vuelva a casa. Agradezco por aquellos que están escuchando, viéndonos quizás en algún lugar o viendo de manera diferida en algún lugar, esos hijos que han vuelto a la casa del Padre y siempre estuvieron fuera, apelando a la misericordia, apelando al perdón, apelando a que Dios les saque la carga, apelando siempre a versículos que la Biblia dice, cierto, es verdad, Señor, aquí está mi carga. Es que cuando tú tomas la carga, tú tienes que dejársela una vez al Señor. Señor, ahí está la carga, y no dejarla al principio, y cuando te vas te llevas la carga nuevamente y la traes el martes y vuelves a llevarte la carga a tu casa y la traes el jueves. Ya hay gente que ha transitado y ha caminado con una carga toda su vida, pero ahí no es Cristo, no es la gracia operando, son ellos operando. Su hablar los denuncia, amargura, odiosidad, rencor, están en las congregaciones, están en la iglesia, pero no en la gracia. Son ellas, son ellos. La gracia a nosotros nos tiene que gobernar. Aleluya. Sigamos avanzando. Entonces la gracia, la misericordia es como cuando tú terminas las primarias en la escuela. Aún no te has graduado finalmente, pero cuando tú terminas la secundaria, tú te graduaste. Entrar en la gracia del Señor es graduarnos. Que la gracia del Señor nos sea revelada a nuestras vidas. La gloria de la gracia de Dios, el punto 2, hablemos de la gloria. La gloria de la gracia de Dios es Dios expresado en su gracia. La gloria de la gracia de Dios es Dios expresado en su gracia. Tal vez todos hemos leído el libro de Efesios muchas veces, pero nunca habíamos notado esta frase, la gloria de su gracia. La gloria de su gracia. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Atento a esto. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad
en las alturas. ¿Qué está declarando acá? ¿Qué está declarando? Aquí está declarando que Cristo, el Hijo de Dios, es el resplandor de la gloria de Dios. El resplandor. Por lo tanto, Dios tiene una gloria y el Hijo es el resplandor, vale decir, el brillo de esta gloria. ¿Qué es gloria? Gloria es Dios expresado. Y el Hijo está para expresar, es el resplandor de la gloria de Dios. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Gloria es expresión. La palabra gloria en hebreo es kabod. Kabod. La K, la A, la D, perdón, la B, burro, la O y la D. K de kilo, A de dedo, O, D. Kabod. Kabod. Significa peso. En hebreo, gloria, kabod, significa peso. Es la misma palabra que se define para darle honor y majestad a una persona. Dios tiene su majestad, Dios tiene su honor, Dios tiene su peso, el kabod de la gloria de Dios. La gloria tiene un peso en sí misma, que es el peso de Dios. Dios se sustenta a sí mismo. Gloria en griego es doxa. Doxa, que significa medalla, condecoración. ¿Tendrá alguna medalla el Señor? Pregunto. ¿Habrá sido condecorado? ¿Merece una medalla el Señor? El Hijo fue coronado en gloria. Doxa. Tiene gloria. Ahora, esa gloria, ese peso, esa expresión, Jesús escribe, Juan 17, y ya con esto voy a ir terminando en esta jornada. Dice, Padre, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Dónde está la expresión de la gloria de Dios? ¿Dónde Dios se manifiesta? Dios se manifiesta en el uno, para que sean uno. La gloria que me diste, yo se las doy para que sean uno. Allí está la gloria, en el uno. No cuando estamos juntos, sino cuando tenemos la conciencia del Hijo. Eso es ser uno. Algunos dicen, Dios no comparte su gloria con nadie. Yo de pequeño escuché eso en la iglesia. De pequeño, que Dios no compartía su gloria. Claro, el texto está mal enfocado. Isaías lo dice, yo Jehová, este es mi nombre, dice. Y no daré mi gloria a nadie. Esa gloria es la gloria de Dios, la gloria de divinidad, esa en sí misma que tiene Dios no la comparte, pero su expresión en cuanto a su vida y naturaleza ha sido compartida con el Hijo. Padre, esa gloria que tú me diste, se las entrego para que ellos sean uno. El Hijo es la expresión de la gloria del Padre y la Iglesia es la expresión de la gloria del Hijo. Hay peso en lo que nosotros tenemos. Por eso que nosotros expresamos la gloria del Señor en alabanzas para su gloria. La electricidad es el mejor ejemplo de lo que yo estoy relatando.
La electricidad, usted no la ve, pero cuando usted enciende una ampolleta, la ampolleta, ese foco que yo tengo acá, son el resplandor de esa luz. Así es la gloria del Señor. Así es la gloria del Señor. Cuando tú aprietas el interruptor de fe, resplandeces en luz, pero no es tú. Es la gracia de Dios que hay en ti. ¿Me explico bien? No eres tú. Te ven brillar a ti. Cantas lindo, oras bonito, predicas bien, y quizás haces más que todos los demás, pero nunca te olvides, no eres tú. Lo que tú hiciste, tú encendiste o apretaste el interruptor, pero la electricidad que nadie le ve, que nadie ve, ¿dónde está? Necesita de alguna u otra forma una expresión, y esa expresión es una ampolleta, un foco. Ese foco eres tú. ¿Para qué? Porque cuando tu foco, tú que eres el foco, que eres la luz, eres encendido, disipas toda tiniebla. Aleluya, bendito sea el Señor. Un gran abrazo a todos, buenas noches, cariños, desde Santiago de Chile. Que la gracia y el favor de Dios sobreabunden en cada uno de ustedes. Bendiciones.